¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecten más personas. Igual si me pueden ir confirmando si se escucha bien el audio para ya no tener problemas con eso. En unos minutitos empezamos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues ya somos varios conectados, entonces vamos a empezar con el webinar. Gracias por asistir este día y bueno, el tema que tenemos el día de hoy es mediciones para puesta en marcha y garantías. Este tema es muy importante para nosotros, más que nada para que ustedes no corran ningún riesgo al encender un sistema o ver todos los pasos a seguir para mandarnos un tema de garantías aquí al área de soporte técnico y de ingeniería de Solar Center. Esta tarde nos acompañan el ingeniero Johnny Cruz y el ingeniero Daniel García, que nos apoyarán con estos puntos para ir haciendo las pruebas y los pasos. Entonces, sin hacerlos esperar más, los dejo con el ingeniero Johnny, que les va a ir explicando cuáles son los pasos para puesta en marcha. Johnny. Hola, buenas tardes. Gracias, Tania. Sí, me presento nuevamente. Soy el ingeniero Johnny Cruz en el área de ingeniería y soporte. Bueno, el temario prácticamente viene siendo mediciones para puesta en marcha y garantías. Él asume importancia de inspección, revisión y medición de voltajes en el equipo antes de poner o conectar nuestro inversor. Entonces, la herramienta necesaria o la herramienta básica que debemos de tener para una inspección, revisión en el equipo es tener nuestro desarmador de punta cruz, un desarmador plano, unos llaves MC4 para hacer las conexiones, ya sea si se utilizan extensiones, etcétera, ¿no? Unas pinzas eléctricas, que es muy importante, pues para hacer los cortes, ¿no? Igual, siempre debemos de considerar una pinza ponchadora. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que se utilizan pinzas normales pues para ponchar, ¿no? Y esto hace pues un mal ponchado en los MC4 y de ahí surgen pues problemas, ¿no? De ahí surgen problemas pues
puede alarmarse el equipo, ya sea por fallas a tierra, puede tener fugas de corriente, etcétera. Entonces, el porqué de la revisión. Prácticamente es para evitar fallas, para evitar problemas en el marcha. Tenemos que revisar prácticamente en los ITMs, en las conexiones, en los gabinetes. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos los cables de conexión, ahí es donde conectamos en los bornes. Hay que asegurarnos, hay que ver, sobre todo, que no queden filamentos de cobre, porque esto podría ocasionarnos pues fugas de corriente, ¿no? Hay que verificar que realmente queden ajustados. ¿Por qué? Porque podría pasar un sobrecalentamiento, podemos tener un falso contacto y entonces es lo que podría pasar. En este caso vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba de cómo encender, poner en marcha sobre todo nuestro equipo. Es muy importante tener las medidas de seguridad, tener nuestros guantes para hacer las tomas de lecturas de medición de voltajes en corriente directa, corriente alterna. Igual aquí, como pueden ver, tenemos un equipo de la marca Solís. Entonces, antes de conectar, pues vamos a tomar lecturas de voltaje, ¿no? En nuestra cadena, en nuestro string. Un punto muy importante a considerar es en nuestro multímetro. Hay que verificar en que los cables de nuestro multímetro queden en el borne correcto. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que, ya sea por error o por accidente, sobre todo, no verificamos esto y a veces al momento de tomar lecturas de voltaje, pues tenemos lecturas negativas, ¿no? Que nos indica que es una polaridad invertida. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es la prueba de voltajes o de voltaje en nuestra cadena. Vamos a subir el ITM, la protección de nuestra cadena. Vamos a tomar las lecturas. Y es donde vamos a poder visualizar. No sé si se alcanza a visualizar bien. Siempre en nuestro multímetro hay que asegurarnos de que sea una lectura positiva, ¿no? Esa es la lectura correcta que siempre debemos de tener. Entonces, igual para considerarlo. Igual, al momento de revisar voltajes en nuestro conector de alterna, verificar antes de, pues, los cables, ¿no? Los cables que realmente coincidan en el borne indicado. Ha habido casos que a veces uno se confunde y pues no se pone el cable en el borne correcto, y eso hace pues nos provoca una alarma, una falla en el equipo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a tomar lecturas de voltaje en corriente alterna. Ponemos nuestro multímetro para corriente alterna. Entonces, ahorita vamos a tomar lecturas. Siempre es verificar que tengamos realmente el voltaje, porque hay ocasiones que hacemos la conexión, pero no tenemos el voltaje indicado, ¿no? A ver, no sé si se alcanza a ver ahí. Igual vamos a revisar el voltaje de línea 1 a tierra. Ahí tenemos una lectura de 124 de línea a tierra, línea 1 a tierra. Vamos a revisar línea 2 a tierra. Y tenemos una diferencia, ¿no? De 1 volt. Ahí tenemos 125 volts. Una vez que ya hayamos hecho una inspección, revisión y medición de voltajes en nuestro sistema, es cuando ya proseguimos a conectar, ¿no? En el lado de corriente directa. Antes de conectar,
siempre es recomendable bajar las protecciones, ¿no? Entonces bajamos los desconectadores, conectamos nuestra cadena o las cadenas que vayamos a tener pues en nuestro proyecto, ¿no? En nuestro sistema. Siempre hay que revisar que realmente quede bien conectado. Hay ocasiones que no hace el cliqueo. Entonces ahí es donde tenemos que revisar, ¿no? Pues para que no haya un falso contacto y esto nos provoque un fallo de arco sobre todo. Entonces ahí vamos a proseguir a conectar en el lado de AC. También, igual menciono, siempre hay que revisar que la conexión quede bien, ¿no? Porque si no tenemos una buena conexión, ponemos en marcha nuestro inversor y puede que se alarme nuestro inversor de no grid, ¿no? Que indica que no va a estar detectando un voltaje en corriente alterna. Entonces ahorita vamos a subir los interruptores, tanto como DC y AC. Ya una vez que tengamos todo preparado, ya nos aseguramos que nuestro sistema esté bien conectado, ya revisamos en el gabinete que no haya falsos contactos, que los cables estén bien apretados, bien ajustados, que no haya filamentos de cobre, pues ya proseguimos a poner en marcha, ¿no? Vamos a esperarnos unos 5 minutos, es el tiempo estandarizado por el fabricante. Siempre ese es el tiempo estándar que tiene, ¿no? Vamos a esperarnos unos 5 minutos. Igual para ver cómo se comporta, ¿no? El inversor. Bueno, entonces ahorita vamos a esperar la información. Perdón, vamos a esperar que encienda el equipo. Siempre recomendable, ingenieros, en que cuando revisen el sistema, hagan una inspección. Yo les recomiendo que tomen fotos, ¿no? Que tomen evidencias, que tengan un historial del sistema, vaya. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, ya sea de alguna alarma, que pueda tener el inversor, pues podemos revisar, ¿no? Podemos ver el historial, que todo estuvo en orden, y vuelven a revisar, van a volver a tomar lecturas de voltaje, en DC, en AC, revisión de ITMs, en el gabinete, y si ven algo diferente a lo que ya teníamos al principio, de esa manera también lo pueden detectar. Incluso si va a haber una alarma, algún error, igual el inversor se los va a marcar, ¿no? Entonces, igual para que lo consideren. Y ahorita vamos a ver, esperemos que el inversor encienda. Ahorita el ingeniero Daniel va a pasarnos a indicarnos cuáles son las pruebas a realizar para gestionar la garantía en caso de que nuestro equipo esté presentando alguna alarma, ¿no? Menciono un punto muy importante: las pruebas siempre se hacen en sitio. Solicitamos toda la información. Nosotros somos un intermediario. Siempre la garantía lo aprueba el fabricante, ya sea de esta marca o puede ser de las otras marcas que manejamos, ¿no? Entonces, igual para que lo considere. Ahorita, pues, no falta mucho en entrar el inversor. Cedo la palabra al ingeniero Daniel. Él se va a encargar en mencionar los puntos a ver, ¿no? De cuáles son las pruebas a realizar en este inversor. Entonces, ingeniero Daniel, adelante. Igual te dejo los guantes. Muchas gracias, ingeniero Johnny. Continuando con el tema, lo que veremos ahorita son las pruebas que son requeridas el fabricante, ya sea en este caso los inversores centrales de Solís, de Growbat. Necesitamos pruebas en sitio, como bien comentado nuestro compañero Johnny. Ahorita vamos a hacer la prueba con este inversor. Básicamente las pruebas que necesitan los proveedores es evidenciar la falla, de preferencia que sean fotos y videos las pruebas. Esto para que sea una buena evidencia y poder detectar si en sitio tenemos una polaridad invertida o podemos detectar ahí la falla y poderlo resolver.
Los temas o las pruebas que se necesitan básicamente es evidenciar el video de la falla. Si el inversor, en este caso, sí enciende y muestra una alarma, es ingresar al menú de información, mostrar los valores que tenemos en voltaje directa, el amperaje, el voltaje en alterna que tenemos básicamente. Lo otro es un historial de alarmas, mostrar una foto de la ficha técnica que está del lado derecho del inversor, que se ve claro el número de serie. Otra medición es medición de corriente, si está encendido el inversor, de corriente de cada uno de los strings o de las series que tenemos, en este caso solo tenemos uno. La medición es en corriente alterna, corriente directa, mediciones de voltaje a tierra en directa y mediciones de continuidad dentro de del conector en alterna y directa del inversor. En este caso en Solís, ellos también nos piden un checklist que se los podemos compartir sin ningún problema, que es también necesario en cada instalación, en cada tema de garantía que se solicite. Igual pueden compartir la información a su ingeniero correspondiente y le puede compartir el listado y el checklist sin problemas. Algo que recomendamos siempre es cuando tengan algún tema de posible garantía en una falla en un equipo, es si, por ejemplo, el día de mañana tienen agendado una visita en sitio, ese mismo día o el día siguiente temprano contacten a su ingeniero correspondiente para poder agendar una cita a la hora que estén en sitio. Con eso, para poder brindarles un mejor servicio y nosotros poder acomodar nuestros tiempos y poder revisar las pruebas cuando estén en sitio para hacerlo más rápido y tener todas las pruebas correctas y no tener que en ocasiones volver a regresar al sitio y ese tipo de cuestiones. Como vemos aquí, el inversor ya encendió. Ya encendió. En este caso, estaba trabajando sin problemas. Entonces, si se nos alarmara y tuviéramos un tema de garantía, entonces tenemos que asistir al sitio. Hay que tener siempre la seguridad, tener nuestro equipo de guantes, nuestras botas, casco en algunas ocasiones y arneses en casos que sean trabajos en altura. Entonces, siempre hay que tener a la mano, al hacer una revisión de garantía, la herramienta necesaria, en este caso tener un multímetro, un perímetro de gancho de preferencia, nuestra pinza punchadora de MS4, en dado caso que tengamos una polaridad invertida, algún MS4 se haya dañado, tener nuestra herramienta a la mano, así como MS4 disponibles. Hay que tener nuestras pinzas de electricista y nuestros desarmadores punta cruz y plano en dado caso que sea necesario. Esto para poder abrir nuestro gabinete, nuestro centro de carga principal y revisar las conexiones. Entonces, sin más, procedemos con las pruebas. La primera sería video de la falla. En este caso, si en el caso que tuviéramos el inversor enciende, pero presente una falla que detectemos que sea problema interno, entonces lo primero que debemos evidenciar, de preferencia en video, es la información que tenemos en el equipo. En este caso es evidenciar la alarma que nos marca aquí, es ingresar a Enter, nos vamos a información general, y aquí evidenciar el voltaje que podemos tener en la cadena 1, el string 2, nuestro amperaje, que tengamos nuestro voltaje del valor de corriente alterna y el amperaje. Esto para evidenciar las pruebas, el voltaje que nos está midiendo aquí el inversor para tomar la referencia con respecto a las mediciones con el multímetro. Otro que debemos considerar en el mismo menú es ingresar en la opción de información avanzada. Ingresamos Enter. Nos pide un password, en este caso el password es 0010. Ingresamos y otro que hay que tomar, por ejemplo, en video de preferencia, es el historial de alarmas. Ingresamos Enter y aquí vamos a tener el historial de alarmas, la cantidad de alarmas y la fecha en que se dio esa alarma. Es evidenciar de igual manera todo este tipo de alarmas que podamos tener. Lo siguiente, si el inversor ya lo tenemos encendido, es una medición de amperaje en cada uno de los strings. En este caso ya está encendido el inversor. Vamos a hacer la medición. Corroboramos que nuestro amperímetro de gancho esté seleccionado en amperaje y medimos tanto en directa como en alterna. En este caso tenemos aquí un amperaje de aproximadamente de 3 amperes.
Hay que verificar siempre que esté en el lado correcto, que esté en positivo. Aquí tenemos en el cable negativo aproximadamente 3 amperes. Después de esto, si el inversor ya encendió, hay que proceder a apagarlo. Hay que esperar que se desenergice completamente, que se apague. Después de eso, que se apague completamente, hay que hacer la desconexión tanto del interruptor de corriente alterna como directa para no tener ningún problema y así evitar que al desconectar tengamos un arco eléctrico y demás. Ingeniero Johnny, ¿me puedes apoyar a quitar los interruptores, por favor? En este caso ya tenemos desenergizado nuestro inversor. Procedemos a quitarlo, tanto los MC4 como del conector alterno. Para eso es muy necesario tener a la mano nuestras llaves para MC4. Y en este caso el conector alterna tiene un pequeño seguro, entonces hay que presionarlo con un desarmador para quitarlo y lo retiramos. Lo que prosigue es tomar las mediciones de corriente directa y alterna. En este caso vamos con la medición de corriente directa en nuestro string. Si tenemos 2 series, 3 series, hay que tomar la medición en todos. Y tiene que ser directamente en los MC4 que llegan al inversor. Así aseguramos que la medición, si el inversor, por ejemplo, no enciende, con esto podemos asegurar que la energía le está llegando directamente al inversor. Tiene que ser la medición en DC directamente en los conectores MC4. En el caso de corriente alterna, también tiene que ser directamente en el conector, la medición. Así aseguramos que nos llegue la energía correcta y porque si hacemos en algunas ocasiones la medición en los interruptores, no podemos asegurar que nos esté llegando aquí el voltaje correcto. En algunas ocasiones ocurre que aquí por dentro se desconecta un borne, una línea, entonces el inversor se nos va a estar alarmando. Entonces procedemos con la medición en directa. Tomamos un multímetro. Y tenemos en esta serie aproximadamente 207 volts. Todas estas mediciones de preferencia que sea en video. Tomo la medición entre... Esto es entre línea 1 y tierra. Entre línea 2 y tierra. Y voltaje entre líneas. La siguiente medición, que es muy importante en los casos de garantías con Solís, es la prueba de voltajes a tierra. En este caso es tomar la medición de positivo y negativo de cada string con respecto a la tierra conectado en el tornillo de la carcasa del inversor. Hacemos la medición primero en el cable positivo con respecto a la tierra. Por favor, bien. Un voltaje o la medición correcta en esta medición es que siempre tengamos un voltaje en cero de preferencia. Podemos tener ocasiones que tenemos voltaje de 10, 15 volts y en bajada. Eso es una corrección, una medición correcta, ya que siempre tiene que ir el voltaje hacia cero. Si tenemos, por ejemplo, voltajes muy altos de 300 volts, 200 volts, 50 volts fijos, entonces debemos revisar si ese cable positivo o negativo se está aterrizando, tiene contacto con tubería o alguna ocasión la tubería tiene humedad. Entonces hay que hacer esa revisión y corregirlo. En este caso, vamos a hacer la medición en el positivo con respecto a tierra. Tenemos 5 volts, 2 volts y bajando. Esto es porque no tenemos algún cable aterrizado con tubería, por ejemplo, no tenemos voltajes a tierra. Y la medición va a ir hacia cero. Cambiamos las puntas del multímetro ahora con el cable negativo con respecto a la tierra del inversor. Y tenemos voltajes disminuyendo hacia cero.
Ingeniero Dani, antes de continuar, hay una pregunta en cuanto a las mediciones en AC. Si en lugar de tomar las mediciones a la llegada del inversor, se puede tomar de los interruptores. En este caso, como les comentaba anteriormente, lo ideal es que siempre lo tomen directamente en el conector. Así aseguramos que la energía le está llegando al inversor. Por ejemplo, si en caso de Solis tenemos una alarma de no grid, que no está llegando corriente alterna, entonces lo ideal es que siempre se realice la medición directamente en el conector para asegurar que nos está llegando el voltaje correcto. Porque como les comentaba, dentro del conector, un cable, una línea se pudo haber zafado o no hubo una conexión correcta, entonces no nos está llegando la medición correcta. Si tomamos la medición en el interruptor, puede que ahí esté el voltaje correcto, pero al inversor en el conector ya no le está llegando. Esa es la razón de que los proveedores nos piden la medición directamente, ya sean los MC4 o en corriente alterna en el conector. Muy bien, gracias. Otra medición que nos piden es la medición de continuidad. Debemos asegurar, no sé si alcancen a escuchar, el multímetro está emitiendo el sonido. Esta medición es para identificar si dentro de los MC4 del inversor y el conector de corriente alterna hay un daño interno. Debemos de poner el interruptor en on, tiene que estar desconectado, AC y DC, asegurar que nuestro multímetro tenga sonido y hacemos la medición. En este caso, haciendo la medición, este inversor no tiene continuidad, entonces sin problema lo podemos conectar tanto en AC, hacer la medición, y por lo tanto este inversor no tiene continuidad tanto en el conector de directa y alterna. Como les comentaba, es muy importante tener las evidencias en la instalación. Son esta serie de pruebas que se necesitan. De preferencia en foto, video en algunas ocasiones. Por ejemplo, voltajes a tierra es muy necesario que sea en video de preferencia. Como les comentaba el compañero Johnny, nosotros solamente somos un intermediario que los apoyamos sin problemas para evidenciar todas estas fallas con proveedor. Ya si proveedor nos pide una prueba extra o modificar algún parámetro en sitio, pues igual ya lo determinan ellos. Si tienen alguna duda de alguna prueba o el listado completo junto con el checklist, que en el caso de Solis es requerido, puede contactar a su ingeniero asignado. Si no tiene el número, pueden pedírselo a su asesor comercial y con todo gusto se lo puede compartir. Muy bien, ingeniero Dani, muchas gracias. Entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí ahorita hay una pregunta que dice que si le falta alguna prueba, se les puede enviar el inversor y nosotros lo hacemos aquí, o tiene que ser todo primero antes de enviarlo. Bueno, mira, con respecto a la pregunta, si por ejemplo llega a haber alguna prueba a realizar o que no se hizo en sitio, lo ideal es que pues que no nos envíen el inversor, ¿verdad? Sería regresar, ir al campo nuevamente y hacer la prueba faltante. ¿Por qué? Porque hay ocasiones de que nos falta una prueba o dos pruebas y nos envían el equipo. Aquí tenemos un pequeño laboratorio del área de pruebas, ¿no? En donde podemos hacer cierta prueba, pero el fabricante, en este caso Solis, siempre nos solicita por default las pruebas que sean hechas en sitio para ver en qué condiciones o cuáles son los parámetros que nos muestra el sistema y todo, ¿no? Pero sí se requiere la prueba en sitio, vaya. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Hay unas más, denme un momento. Complementando la respuesta anterior, dependiendo del tipo de alarma y falla que tenga el inversor, se solicita haciéndolo llegar a nuestro laboratorio para nosotros aquí realizar algunas pruebas. Algunas ocasiones el proveedor nos menciona que conectemos un monitoreo para ver si podemos arreglarlo aquí, que sean cuestiones de a lo mejor alguna actualización, cambiar un componente. Igual ellos nos indican qué hacer, eso viene parte del proveedor.
Muy bien, muchas gracias, ingeniero Dani. También comentan de que si puedes indicar cómo debe ir instalado el inversor en sitio, si debe estar expuesto o en qué tipo de muro. Sí, en este caso siempre hay que considerar, siempre tener a la mano el manual de cada equipo. Si no lo tiene, igual lo puede consultar con nosotros y se lo compartimos sin problema. Hay que considerar siempre el manual porque en las políticas de cada proveedor indican ahí la forma correcta de montarlo, de conectarlo. En este caso, siempre los inversores tienen que estar protegidos tanto para, en dado caso que se encuentre con nieve, lluvia, tiene que estar protegido. Siempre en los manuales de instalación vienen las especificaciones de cómo instalarlo y cómo no instalarlo. En este caso siempre se recomienda, si existe un cuarto que esté techado, o sea, lo más ideal en los inversores, sobre todo para que no tener expuesto directo al sol, en dado caso que llueva, sobre todo para proteger el inversor y nuestro tiempo de vida sea más extenso. Pero siempre se recomienda seguir los pasos del manual y así evitar un contratiempo si el fabricante por alguna razón no validó garantía. Siempre hay que considerar el manual y las condiciones de montaje de los inversores. Perfecto, muchas gracias. Y aquí hacen una pregunta muy importante de qué tiempo se tiene de respuesta para las garantías. Un tiempo aproximado de las garantías de cuando nos llega a nuestro laboratorio de pruebas, que aquí realizamos algunas pruebas más, de cuando lo reportamos es un aproximado de 24 a 48 horas, también dependiendo de la disponibilidad que tengan los proveedores, los ingenieros correspondientes. Si es algún reporte, algún proveedor que es extranjero, puede tardar un poquito más, pero el aproximado es 24 a 48 horas, si no nos piden alguna prueba más que se tenga que realizar aquí o alguna prueba, una foto en sitio, por ejemplo, eso puede extenderse un poco más, pero un tiempo de respuesta de cuando nos llegue y se reporte con proveedor es un tiempo aproximado de 24 a 48 horas. Puede variar dependiendo qué inversor es, la falla que tuvo y las pruebas que ustedes nos mandan y los que nos pide Solís. Perfecto. En cuanto al video que se pide de sitio, ¿hay alguna duración mínima o un tamaño del video? No, como tal, no hay un tiempo establecido, solo es que sea el tiempo necesario para hacer la evidencia de la prueba. Por ejemplo, si es la medición de voltajes a tierra, hay que evidenciar bien que se vea la medición del multímetro, donde hacen contacto las puntas del multímetro y la medición, en este caso, que va hacia cero, de 5 voltios hacia cero, por ejemplo, que sea evidente si va bajando el voltaje o es un voltaje fijo. Pero como tal no hay un límite, pero solo que sean muy visibles las evidencias. En cuanto a los microinversores, ¿también se manejan el mismo tipo de pruebas? En este caso, sí va a haber sí va a variar unas pruebas, ¿no? No van a ser las mismas pruebas que con los microinversores. Ahí prácticamente, si comparamos las pruebas con los inversores centrales, con los microinversores, pues ya son menos, ¿no? Son mínimas. Prácticamente viene siendo voltajes sin corriente directa, que viene siendo voltaje de los paneles, vaya, y voltajes sin corriente alterna, ¿no? Y un pequeño video de cuál es el comportamiento, ¿no? Pues para ver qué nos indica el LED indicador, ¿no? Pero prácticamente esas son esas dos pruebas, vaya. ¿Por qué no podemos hacer más? Porque el microinversor pues no nos muestra información detallada, ¿no? Como un inversor central, no tiene un display. Entonces, esa es la razón por la cual las pruebas se limitan, ¿no? Pero sí debemos de considerar el voltaje en DC y en AC. Prácticamente sería eso, vaya. Muy bien. Comenta un asistente que le queda una duda para tomar la medición a tierra. No sé si lo podemos repetir para que lo pueda ver. Está bien. En este caso, igual, como siempre, recordemos este punto igual, el ingeniero Daniel también lo mencionó, la seguridad sobre todo, guantes hay que considerar los guantes para prevenir o tener voltaje, perdón, tener contacto con el voltaje, ¿no? Entonces, vamos a realizar la prueba. Nuestro multímetro vamos a poner en el lado como si fuésemos medir voltajes sin corriente directa. Ok, una vez que tengamos nuestro multímetro para medir voltajes sin corriente directa,
vamos a tomar uno de los polos de nuestra cadena, ya sea positivo o negativo, que sea primero vaya de todo. Esto se va a hacer en todas las cadenas, no solo en uno. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hacemos la primera de positivo a tierra, vamos a conectar el cable rojo, el que viene siendo el positivo de nuestro multímetro, al lado positivo de nuestra cadena. Y vamos a hacer contacto del otro extremo del multímetro, a conexión directamente con la tierra, ¿no? Y ahí es donde vamos a poder visualizar, ver que vaya descendiendo, ¿no? Y no sé si alcanzan a ver. Ahí ya llegamos a 1, a 2. A ver. Bueno, este es vimos cómo fue descendiendo, vaya. Ahorita vamos a hacer la prueba de negativo. De negativo a tierra. Siempre es recomendable o hacer esta prueba directo con la carcasa, ¿no? Donde se aterriza, porque hay ocasiones que lo hacemos en el tablero y el fabricante nos lo solicita directo en la carcasa del inversor. Aquí como vemos la medición ya es 0, ya es menos de 0, es una medición correcta. No tenemos voltajes a tierra, hay que considerar el punto. En esta prueba hay que considerar que el interruptor de directa de esa serie tiene que estar activado. Ok, entonces como ahí podemos visualizar de que ya tenemos voltajes de 0, ¿no? Siempre hay que cuidar esos parámetros. Todavía, bueno, es pasable tener un voltaje de 4 o 5 volts, todavía es pasable, está dentro del rango, vaya. Ya si tenemos voltajes, haciendo esta prueba y tenemos voltajes mayor a 15, a 10, que puede ser 15, a 20 o quizás más, ahí es cuando identificamos que nuestra cadena está aterrizada, ¿no? Entonces ahí ya proseguimos a revisar pues nuestro cableado, todo el string y hasta encontrar la falla. Entonces prácticamente esta sería la prueba a realizar para que también se considere en una de las pruebas para, pues sobre todo para cuando se gestione cierta garantía, ¿no? De un equipo. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. También preguntan que en el caso de los inversores aislados como Yasho, por ejemplo, ahí ¿cómo aplicarían las pruebas? Por lo general, si tenemos algún caso de que nos esté fallando un inversor Yasho, las únicas pruebas que podemos hacer en ese punto, vaya, sería voltajes de nuestro banco de baterías, porque nuestro inversor siempre va a estar alimentado de un banco de baterías y a su vez, pues, del arreglo de los paneles, ¿no? Entonces sería medición de lecturas de voltaje del banco de baterías, medición de lecturas de voltaje de los paneles y el comportamiento del inversor. Y en ese podemos tomar un pequeño video de comportamiento. Si hay, no sé, podemos tener caídas de tensión en el inversor, podemos evidenciar esa falla y con eso podemos reportarlo con el fabricante. Y de esa manera podemos darle seguimiento, ¿no? Y tomarle fotos, vaya, evidencias sobre todo, toda la instalación. Muy bien, muchas gracias. Preguntan que en una falla por voltaje fuera de rango, ¿qué se recomienda hacer? Si, por ejemplo, tenemos voltaje de sobrevoltaje, vaya, puede pasar esto en DC o en AC. Si, por ejemplo, hay sobrevoltajes en corriente directa, que prácticamente se va a ver en nuestra cadena o en nuestro string, el inversor se va a alarmar. Se va a alarmar nuestro inversor y nuestro inversor, por ejemplo, si es un inversor de 2 a 6 kilos, por ejemplo, el voltaje máximo de nuestro inversor, no sé si se alcanzan a ver, igual podemos compartirles unas fichas, pero los inversores centrales, el voltaje máximo que podemos conectar o la entrada que nos permite el inversor es de 600 volts. Si nosotros por error o por falla o por un descuido conectamos por ciertos paneles, ¿verdad? Y al momento de revisar o de conectar
nuestra cadena del inversor sobrepasa a los 600 volts, es ahí cuando nuestro inversor se va a alarmar. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues quitarle un panel, ¿no? Quitarle un módulo y de esa manera bajaríamos la tensión, ¿no? En DC. Y corregiríamos el problema. Si hay un problema de sobrevoltaje en corriente alterna, entonces ahí lo que tendríamos que hacer es cambiar el estándar del inversor. Suele pasar que en sitios, en el campo, vaya, tenemos un voltaje mayor a 220, podemos tener 235, 240, hasta 250, que sí lo hay. Entonces, el equipo por default viene ya configurado a 220, ¿no? Entonces, al momento de ponerlo en marcha, pues nos va a presentar esa falla. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Ya apagamos el equipo aquí, no puedo hacer la demostración como tal, pero les explico rápido. Cambiamos el estándar. El estándar, bueno, el equipo tiene estándares, vaya. Por lo general se encuentra en MEX 220 y lo ideal es cambiarlo al estándar MEX FN, que tiene los voltajes más amplios, ¿no? Y de esa manera, cambiando el estándar, guardando y reiniciando el equipo, se tendría o se tiene que estabilizar. Esa sería la solución. Muy bien, muchas gracias. Complementando lo del cambio de estándar, en este caso, dependiendo del inversor que sea, por ejemplo, en Grobat de los modelos MIG, MIN, en esos equipos se tiene que considerar el monitoreo, ya que para ampliar los rangos de voltaje tiene que ser vía remota. Entonces hay que considerar, dependiendo qué inversor sea, hay que considerar, en el caso de Grobat, tiene que tener monitoreo para poder ampliar los rangos de voltaje. En este caso, en Solís se puede ampliar, y como comentó mi compañero Johnny, tiene diferentes estándares de voltaje, dependiendo del voltaje que sea en sitio, sea alto, sea bajo, tiene diferentes estándares para poder adaptarlo a esa red. Muy bien, perfecto. Bueno, igual comentaban de cómo se hace en Grover, pero ya mencionaste que es con el sistema monitor. Entonces, vamos a ver, de momento al parecer son todas las preguntas. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que quiera que atendamos aquí en el vivo. Preguntan que si se puede ampliar los rangos en corriente directa. Como tal, en corriente directa no se pueden ampliar, ya que, como indica la ficha técnica que indicaba mi compañero Johnny, ya vienen con los parámetros desde fábrica. Por ejemplo, este modelo que es de 2 kilos Solís, su voltaje máximo de entrada en corriente directa es 600 volts. Como tal, debemos respetar los voltajes máximos de entrada de voltaje y amperaje para evitar algún fallo del equipo o su deterioro, pero como tal no se podría ampliar en corriente directa. Muy bien, perfecto. En el caso de los inversores híbridos, ¿se aplican las mismas pruebas? Sí, en su mayoría todas esas pruebas que explicamos se necesitan. En este caso, que son híbridos, por ejemplo, Solís, sí necesitamos unas pruebas extras que son mediciones en el ATR, por ejemplo, fotos del tablero de respaldo de cargas críticas. Y como comentaba, hay un checklist especial, ya sea para inversión interconectado, el ser residencial, comercial, y hay un checklist de Solís que es para sistemas híbridos. Entonces, en este caso, son algunas mediciones más que tienen que ser en el inversor, como ya mencionamos, y en el ATR, en este caso en el autotransformador. Son otras mediciones, son muy parecidas, voltajes a tierra, voltajes y demás. Igual, si tienen más dudas al respecto, se los podemos enseñar, podemos compartirles el checklist, el listado de pruebas, ya sea de inversor interconectado, el listado de si son un aislado o son un microinversor, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Preguntan que si hay alguna distancia como máximo para poder tener las cadenas de los paneles al inversor. Como tal, no hay una distancia máxima, sino desde que se considere la distancia que van a tener y analizarlo con las caídas de voltaje para saber qué calibre de inversor debemos considerar. Existen fórmulas, existen aplicaciones para poder calcular las caídas de voltaje, pero como tal no hay una distancia máxima, pero se tiene que considerar la distancia, el calibre de cable y el amperaje que va a correr por ese conductor para determinar cuál va a ser el calibre correcto para evitar estas caídas de voltaje, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Ani. Al parecer ya no tenemos más preguntas. Ah, bueno, ya tenemos una pregunta más. Dice,
Comentan que iban a conectar un sistema de monitoreo a una IP fija de GrowWatt, un monitoreo de GrowWatt a una IP fija, y dice que si nosotros le podemos proporcionar la contraseña para la conexión. Bueno, en este caso, en este punto, ya sea por cierta configuración que se vaya a realizar en la plataforma, sí nos pide una contraseña, y esa contraseña solamente pues lo hace o la tiene el fabricante, ¿no? Él hace todas las modificaciones. Por otro punto, si a lo mejor se refieren al monitoreo, al sistema de monitoreo, al momento de conectarlo para vincularlo, vaya, sí, igual también nos solicita una contraseña para acceder, para entrar. Y la contraseña viene siendo del 1 al 8. Esa es la contraseña que debemos de poner, y de esa manera accedemos a la ventana principal y hacemos la configuración, ¿no? Perfecto, muy bien. No sé si alguien más de los asistentes tenga alguna otra pregunta. Igual nos esperamos un poquito para ver si alguien más escribe. Bueno, al parecer ya no tenemos más preguntas. De igual manera, si tienen alguna otra duda sobre el webinar va a estar en línea también en YouTube, en nuestra cuenta. Y igual pueden, no sé, comunicarse con los ingenieros Johnny o Dani o su ingeniero de soporte para que los atienda con sus dudas con respecto a las pruebas. Ok, bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a darle la palabra al ingeniero Dani para que nos dé sus comentarios ya para cierre. Gracias, Tania. Igual un comentario que quería hacer es una recomendación. Por ejemplo, cada equipo que adquieran aquí con nosotros, ya sea un inversor, sea paneles solares, etcétera, cualquier producto que se adquieran con nosotros, recomendamos que hagan un archivo, tengan un control de sus facturas, sobre todo en estos temas de garantías, se requiere la factura para realizar movimientos internos, en dado caso que el fabricante autorice la garantía. Entonces sí recomendamos tener como un orden, guardar todas sus facturas de compra, igual para tenerlas a la mano, ya que también son requeridas igual con todas estas pruebas. Y pues es como una recomendación de igual de todas las facturas de compra de cualquier equipo, tenerlas a la mano y tener un archivo de cada una de ellas. Perfecto, muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, entonces por nuestra parte sería todo. Muy bien, por nuestra parte sería todo. Igual como les comentaba, cualquier cosa se pueden comunicar con su asesor para tener el contacto de los ingenieros de soporte y atender sus dudas que tengan por un caso específico de algún inversor o marca o alguna falla que tengan en sí. Entonces, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos el próximo viernes con los siguientes webinars. Muchas gracias.